Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud, en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Explíqueme el concepto propio, doctor. La verdad que no entiendo cuál es el concepto propio o el autoconcepto. Yo les dije a ustedes que el concepto propio se divide en tres: el autoideal, la autoimagen y la autoestima. Entonces vamos a hablar del primero, ¿ok? El primero, que es el autoideal o el ideal propio o el ideal de sí mismo. Prácticamente esto habla sobre cuál es la persona que a usted desearía ser. ¿Qué es lo que más le gustaría ser a usted? ¿Cuál es su modelo a seguir? ¿Qué persona admira usted más que le gustaría ser como esa persona? ¿Quién es usted hoy mismo? O sea, cuando hablamos del ideal de sí mismo o ideal propio, estamos hablando de metas. Los ideales son metas que uno trabaja para lograrlas a veces toda la vida. Entonces, cuando hablamos del ideal de sí mismo, es prácticamente un modelo a seguir de alguien que tú admiras tanto, que tú elogias, porque esa persona tiene unas cualidades, tiene virtudes, tiene una inteligencia especial, es compasivo, es una persona agradable, que le gusta, que congenia con las personas. Entonces, tú a esa persona la admiras porque tiene muchas habilidades y muchas cualidades que con esas habilidades y esas cualidades puede desarrollar unas relaciones interpersonales y además lo admiras por lo que hace, por todo lo que hace en su vida. Y puede ser una persona que esté viva o puede ser una persona que ya haya muerto. Cuando tú lees una autobiografía o una biografía de alguien y tú admiras a una persona, a Cleopatra, por ejemplo, a Napoleón Bonaparte o Abraham Lincoln, por ejemplo, al que tú, al que tú pienses y tú creas que ese es tu ideal a seguir, ese es tu modelo a seguir, pero tú necesitas tener un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú vas a hacer en un futuro. O sea, ¿tú qué planeas ser en un año? O sea, ¿qué planeas ser en 3 años? ¿Qué planeas ser en 5 años? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Qué quiero ser yo en 5 años? ¿A quién me quiero parecer? Pero tienes que comenzar con una meta. El ideal propio o el ideal de sí mismo es una meta. Es lo que tú quieres llegar a ser. Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero llegar a ser un gran médico, un investigador, un médico especialista con un PhD, con un doctorado, que trabaje en una universidad, que se dedique a enseñarle a todo el mundo entero, a los estudiantes, que vengan estudiantes de todo el mundo para escuchar mis charlas, porque yo soy una persona llena de conocimiento, que todos quieren saber y quieren ser como yo, porque yo soy un médico lleno de conocimiento. Entonces, eso es, tú quieres ser un médico o quieres ser un contador o quieres ser un político o quieres ser un especialista en relaciones humanas o quieres ser un experto en computación, lo que tú quieras ser. Entonces, ese es el ideal propio o el ideal de sí mismo. Y es prácticamente, es como un mecanismo direccional que tú tienes dentro en tu mente, en tu psique, y es lo que hace que tú sigas adelante y que de ese mecanismo direccional es lo que te va a determinar cómo piensas, cómo te comportas, cómo actúas, cómo te relacionas con las personas. Prácticamente es tu modelo
tu modelo a seguir y tienes que hacerlo ideal, idóneo. Tienes que hacerlo de una manera que sea deseable y que sea necesario, porque en realidad tienes que hacerlo para lograr lo que valga la pena de verdad. Entonces yo quiero ser un constructor, quiero ser un arquitecto, quiero ser un inversionista y quiero ser un especialista en economía. Entonces para eso tienes que estudiar negocios internacionales. Entonces todo eso es parte del proceso. Comenzar a cambiar prácticamente el concepto propio. Y para empezar a cambiar el concepto propio, tienes que empezar a cambiar el autoideal, el concepto propio o el ideal de sí mismo, para tú empezar a parecerte otra persona. En el caso de que tú quieras cambiar, de que tú eres una persona callada, eres una persona impaciente, eres una persona irritable, eres una persona que se molesta con todo, que cuando llegas del trabajo llegas cansada y nadie te puede hablar. Entonces eres intolerable, eres una persona irritable, eres impaciente, eres grosero con tu familia. Entonces tú quieres ser una persona diferente, tú quieres cambiar. Entonces, si tú quieres cambiar, tienes que empezar el proceso del cambio. Y para empezar el proceso de cambio, tienes que tener un modelo a seguir, tienes que ser como alguien, ¿ok? Uno siempre tiene un modelo. Para poder salir adelante, uno tiene un modelo. Yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi tío, que es un médico especialista, que es un cirujano, que es una persona que tiene, es arquitecto y que construye viviendas. ¿Ves? Entonces, si tú quieres ser una persona diferente, de ser grosero, de ser impaciente, de ser intolerable, de ser una persona irritable que se molesta cuando estás cansado, a ser una persona tolerable, una persona amable, una persona paciente, una persona amistosa, una persona agradable, una persona que tiene la habilidad de congeniar con las personas, así estés cansado, así vengas del trabajo, no importa, tengas esa habilidad. Entonces tú quieres convertirte en esa otra persona, pues tienes que empezar a trabajar en ello. Tienes que empezar y para poder empezar a trabajar en ello tienes que tener tu modelo y empezar a trabajar, así sea cambiando poquito, pero uno comienza con algo, cambiando un poquito, cambiando el ideal de sí mismo, lo que uno le gustaría ser. A mí me gustaría ser en 5 años tal persona, entonces comienza, tienes que empezar, estudia a esa persona, cómo es su vida, cómo piensa, cómo actúa, cómo viste, ¿verdad? ¿Cómo viste? Porque después vamos a hablar de la autoimagen. ¿Cómo te quieres ver tú mentalmente reflejado? ¿Ok? Entonces, esa autoimagen es parte del concepto propio que también tienes que cambiar porque todo el concepto propio tiene que ver de la manera como hablas, de la manera como actúas, de la manera como vistes, de la manera como te comportas, de la manera como interactúas con las personas, de la manera como congenias con las personas, de la manera como usas el vocabulario. O sea, todo, todo, todo. Entonces, si tú quieres cambiar, tienes que empezar a usar un vocabulario diferente. O sea, ¿cómo habla esa persona que tú quieres imitar? Tienes que asumir el papel, hermano, tienes que comenzar a trabajar en ello. Siempre uno tiene un modelo a seguir. Vamos a poner, yo hice hace unos días el ejemplo de Napoleón Bonaparte o de Abraham Lincoln o cualquier político, cualquier persona que tú admires de verdad, que tú le tengas esa admiración, o la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, o el Papa, ¿ok? O un político interesante de tu país, de tu tierra, de tu pueblo, un alcalde, lo que sea. Entonces, esas cualidades, esas habilidades que tiene esa persona, tú las estudias, tú miras, lees su autobiografía, cómo se comporta, cómo habla,
qué tan compasivo es con las personas, cómo se dirige a las personas, qué vocabulario utiliza. Entonces, tú, si quieres cambiar el vocabulario, pues tienes que empezar a estudiar vocabulario, hermano. Si tú quieres cambiar tu autoconcepto, ¿ok? Si quieres cambiar tu concepto propio y quieres volverte una persona diferente. Si tú quieres ser otra persona, que no te gusta la persona que eres hoy mismo. Vamos a ponerte un ejemplo, que tú eres una persona, eres un técnico electricista. Eres un técnico electricista que siempre anda en bermuda, en pantalones cortos, con chancleta, o siempre andas en tenis con blue jean o con pantalones de mezclilla, como dicen en México, y siempre andas, no andas elegante, andas muy casual. O sea, una vestimenta casual porque siempre estás sudando, siempre estás cortando cables, subiéndote en la escalera. Entonces, tú quieres cambiar esa persona a otro tipo de persona. Quieres ser un contador, por ejemplo. Entonces, tienes que empezar a empezar diciéndote a ti mismo cómo actúa un contador, cómo viste un contador, cómo habla un contador, las conversaciones que tiene un contador, cómo son. Y tienes que empezar a cambiar de poquito a bastante, ¿ok? Y el cambio tiene que valer la pena. Y tienes que comenzar el proceso si tú de verdad quieres cambiar. Entonces, cuando tú quieres cambiar tu vida completamente, quieres cambiar tu personalidad, cambiar tu mundo externo, cambiando tu mundo interno, cambiando toda tu vida, tienes que comenzar con un cambio en el concepto propio. Ahí es donde tienes que comenzar, en ti mismo. O sea, el ideal de sí mismo. ¿Qué quieres ser tú en 5 años, en 10 años? Hoy eres un técnico electricista. En 10 años quieres ser otra persona. ¿Cuál es tu modelo? Empieza a trabajar en ese modelo. Eso es lo que es el autoideal del concepto propio. ¿Ok? El próximo video vamos a hablar de la autoimagen y el otro de la autoestima. ¿Ok? Los tres pertenecen al concepto propio. Y los tres nos van a ayudar a salir adelante, a ser personas reconocidas, a tener éxito en la vida, a ser personas que valen la pena, que tienen valor. Son personas que tienen ideales. Cuando yo les hablé de cómo lograr el éxito en la vida, yo les mencioné que lo primero es la paz mental, porque tú puedes lograr lo que tú quieras, pero si tú no tienes paz mental, no vas a poder disfrutarlo. Entonces, la paz mental es la número uno. Del segundo teníamos la salud y la energía. Recuerden una cosa, casi nadie se preocupa por la salud. Todos hemos olvidado la salud porque no lo vemos como una meta importante en nuestra vida. Siempre estamos postergando los tratamientos, porque eso lo veo yo cuando yo atiendo a los pacientes. No, y ahora no voy a comenzar esa dieta, y ahora no quiero tomar esos suplementos. Entonces, siempre estamos postergando. Y recuerden que para tener éxito en la vida, el segundo punto después de paz mental es salud y energía. Y como tercer punto tenemos las relaciones amorosas, son las relaciones interpersonales que tú tienes con tu vecino, con tu familia, con tus amigos, con tus familiares, tu esposa, tu cónyuge, ¿ok? Y como cuarto, tenemos metas e ideales valiosos. Los ideales son las metas. Uno comienza con una meta, algo a que dispararle. Las metas importantes, metas e ideales valiosos, porque aquí está incluido el propósito definido en tu vida. El propósito definido en tu vida, que un día de estos vamos a hablar sobre cuál es tu propósito definido en la vida. Es como decir, cuál es el deseo de tu corazón, que es la meta número uno. Y a veces la meta número uno, que es el propósito definido en la vida, son los dones. Pero no nos damos cuenta, sino cuando tenemos a veces 70, 80 años, la gente descubre los dones.
Cuando tú desarrollas los dones, te vuelves exitoso. Todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos dones. Entonces, tenemos que descubrirlos. ¿Okay? También vamos a hacer un video acerca de cuál es tu propósito definido en la vida y cómo descubrir los dones que uno tiene en la vida para poder desarrollarlo. Siempre tenemos pistas, siempre tenemos señales que nos indican cuál es el don de cada persona. Así que ya saben, para uno cambiar su vida, cambiar su personalidad o cambiar y ser una persona diferente, lo primero que tiene que hacer es cambiar su concepto propio. Te lo dice el rey del Colo.